calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos. Hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Brazos abiertos, hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con sus brazos abiertos, hoy espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Somos del Club Héroes de Fe Y tenemos un hermoso mensaje de esperanza para todos ustedes. ¿Saben quién es aquel que vela por ustedes día y noche? Es Dios, aquel que te ama con todas sus fuerzas y no quiere verte triste, que dio su vida por nosotros. Amigo querido, queremos invitarte a que continúes con esta transmisión, que sé que Dios tiene algo maravilloso preparado para ti. Maranata. Es un privilegio poder estar con ustedes conectados desde Mala. Querido, querida, antes de poder abrir la palabra de Dios, yo te invito a poder inclinar tu rostro ahí donde estás para poder pedir la dirección divina. ¿Sí? Vamos a orar, acompáñame. Querido Padre Celestial, te damos gracias en este día porque tú nos has estado cuidando durante todas estas horas, Señor. Y te pedimos, Padre, que en estos momentos, al abrir tu santa palabra, sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos pueda dirigir, preparar nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender, poder aplicar y poder obedecer por amor tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El título de la reflexión de hoy, del tema de hoy, es: Tú eres el plan de Dios. Querido, querida, tú eres el plan maravilloso de Dios. Y déjame decirte que plan es aquello que Dios, o bueno, en forma general, ¿no? Es aquello que tú te planificas con un objetivo. Y Dios tiene un propósito especial para tu vida.
Esta es una gran noticia que tú tienes que contarle a todo el mundo. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? Es por ello que el Señor anhela y quiere aprender más de tu verdad, más de ti. Quiere conocerte y tú necesitas aprender más de Jesús. Tú necesitas aprender más de Él. El libro de... Vamos a ir nosotros a Éxodo. ¿Sabes que la palabra Éxodo quiere decir salida en el idioma original? Vamos a ir nosotros a la salida, ¿no? Génesis quiere decir principio y Éxodo quiere decir la salida. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y es acá cuando nosotros encontramos, está en el contexto de este versículo que vamos a leer a continuación, que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto. Dios había obrado de una y de otra manera para que el faraón pueda dejar libre a su pueblo. Y de esta manera, su pueblo venga a adorar. Venga a adorar al Dios de dioses, al único Dios verdadero, al único Dios que existe en todo el multiverso. Y ese es nuestro Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Éxodo 13, 17, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta mi pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto, lo voy a parafrasear, no los llevaré por este camino corto, sino les llevaré por el camino más largo. Déjame decirte, querido, querida, que Dios lo hizo de esta manera. Dice el versículo 18, que Dios pues hizo que el pueblo diera una vuelta por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Déjame decirte, mi estimado, mi estimada, que no hay, escúchame bien, no hay tierra prometida sin desierto en esta vida. Muchos nosotros, cuando nos hemos preparado para la universidad, ¿no? Nos hemos preparado, siempre nos hemos tenido que preparar en la academia, en la casa, en la escuela, para que juntos podamos nosotros, ¿qué cosa? Ingresar a la universidad. ¿Tú quieres gozar de una profesión? ¿Quieres gozar de un buen trabajo? Primero tienes que prepararte, primero tienes que pasar por la tierra del desierto para poder llegar a la tierra prometida. Es interesante lo que la palabra de Dios nos dice. El versículo 3 y 4 del libro de Éxodo capítulo 14 nos dice: y entonces el Señor le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Milgot y el mar y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparán junto al mar. ¿Sabes, querido, querida? Dios nos deseó llevarlos por el camino más corto. Nuestro destino no es una tierra prometida terrenal, nuestro destino es la Canaán celestial, es la nueva Jerusalén, es el nuevo Edén, donde el cielo nuevo y tierra nueva existen, pero el primer cielo y la primera tierra ya no existen más, y el mar ya no hay más. Querido, querida, tu destino no es esta tierra, tu destino es estar en la patria celestial, es estar al lado de Cristo. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Pero para poder llegar allá necesitamos pasar por el desierto. Y en este desierto, querido, querida, nunca va a faltar la bendición ni la protección divina. Es ahora, querido, que Dios quiere obrar en tu vida, que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: Moisés, que mi pueblo no vaya por el camino corto, sino que vaya por el camino largo. Porque sabemos que las cosas fáciles
fácil viene y fácil se va. Pero las cosas que tardan, las cosas que son un poquito más difíciles, difícil llega y también difícil se va. Este es la imagen, querido, querida. Tú lo estás viendo ahí. Donde acamparon el pueblo de Israel. Al frente del pueblo de Israel estaba el Mar Rojo. Al lado izquierdo estaba el desierto. Al lado derecho estaban las rocas montañosas. Y en la parte de atrás estaba todo el ejército del faraón. Yo me imagino en ese momento que antes que el faraón saliera, porque dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4, porque el faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados ellos están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y entonces el Señor dijo: yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en el faraón. ¿Sabes, querido, querida? Muchas veces en la vida cristiana, en la vida del verdadero adorador de Dios, uno puede sentir de que no tienes escapatoria. Yo quiero que tú te pongas a imaginar junto conmigo al faraón, la esposa del faraón, cada egipcio que tenía esclavos, y ahora todos estos esclavos hebreos han salido para adorar al Dios de Israel, al Dios de Abraham. Yo me imagino que en pleno, ¿no? País de Egipto, la faraón está ahí con pleno calor y quiere que le vengan y le empiecen a alentar, le empiecen a echar aire, ¿no? Con las plumas ahí. Y la faraona empieza a decir: a ver, siervas, vengan, comiencen a echarme pluma porque yo estoy recontra con calor, estoy calurienta, ¿no? Quiero refrescarme. Y de pronto no aparece ninguna sierva hebrea. Entonces la faraona viene y se acerca al faraón y dice: ¿y dónde están los esclavos que ni siquiera pagamos y que trabajan para nosotros gratis? ¿Dónde están? Entonces el faraón le cuenta a la faraona, ¿no? A su esposa: mira, esto ha pasado. Les he dicho que se larguen, les he dicho que se vayan, adoren a su Dios porque hemos perdido a nuestro hijo. En realidad no era el hijo, sino que era el nieto. Porque recuerda que el faraón era contemporáneo con Moisés, y Moisés tenía ya sus 80 años. El hijo del faraón no debería tener 15, 8 años, 10 años. Debería tener ya sus 40 años. Interesante. ¿Sabes, querido, querida? Yo me imagino al faraón ahí con sus Ferrari, ¿no? Con sus camellos ahí, con todo. Y que la esposa del faraón le comienza a decir: oye, ¿qué cabeza tienes para dejar de ir a los esclavos? Ve y tráelos. Porque era una gran pérdida económica. Entonces el Señor dice: yo endureceré su corazón del faraón para que lo siga, y yo seré glorificado en el faraón. ¿Sabes qué quiere decir cuando Dios dice: yo endureceré el corazón de tal persona? No es que Dios selecciona un grupo de personas para poderlo seleccionar para la salvación y designa a otro grupo de personas para poderlo designar para la perdición. No. Cuando Dios dice: yo endureceré el corazón de tal persona, quiere decir que Dios dejará su Espíritu Santo de la persona, alejará su presencia. Y cuando se aleja la presencia, el que es justo siga justificándose y el que es impío siga haciendo impiedades. Cuando el Espíritu Santo abandona a la persona, entonces no te das cuenta de que estás perdido, que necesitas de Cristo, que necesitas de un Salvador. Es por eso que dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón del faraón porque dejó de lado, escúchame bien, el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que el corazón se endurece? Quiere decir que vives una relación sin Dios. Eso quiere decir. Una relación sin Dios. Cuando una persona vive una relación sin Dios, pero asistes a la iglesia, haces tu culto, haces esto, haces lo otro, es que tú eres una persona religiosa, mas no eres un cristiano verdadero. Dios no quiere que tú seas religioso.
Dios quiere que tú te conviertas en un verdadero adorador, en un adorador de Dios, que le adore en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu? Un adorador en espíritu. Un adorador que adore a Dios, dirigido por el Espíritu Santo y que tenga en su vida los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir un adorador en verdad? Aquel que es guiado únicamente por la palabra de Dios. Eso quiere decir un adorador de verdad. Querido, querida, yo quiero seguir escudriñando la Biblia contigo y quiero que vayamos al versículo 10 del capítulo 14. Dice la palabra de Dios: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, empezaron a clamar al Señor. En ese momento las piernas, las patitas ahí de cada israelita empezó a temblar, porque vio que el faraón había venido con todo su ejército y no había quedado soldado aún ni uno en la tierra de Egipto. Ellos sabían de que si el faraón llegaba, ellos ya eran hebreos muertos, porque el faraón venía con intención de matar, con intención tan solo de regresar con un pequeño puñado, nada más, de esclavos. Pero la palabra de Dios nos dice que en ese momento se levantaron otro grupo dentro del pueblo de Israel, otro grupo que empezó a reclamar. Y hay veces que cuando tú inicias un proyecto, inicias un programa, inicias una semana de evangelismo, se levanta por ahí, por allí o por allá, un hermano que dice, ¿no? Para eso estás iniciando el programa, para eso estás iniciando esta semana de evangelismo. Cuando tan solo una personita nomás viene, no te des por vencido y recuerda lo siguiente, que no es el primer caso si te ocurre esto, que le ocurrió también a Moisés. Dice que en ese momento el versículo 11 dice que le reclamaron a Moisés y le dijeron, la palabra de Dios nos dice, y le dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado de la tierra de Egipto para que nosotros muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué has permitido que nosotros lleguemos aquí? Aquí vamos a morir en el desierto. Pero la palabra de Dios, déjame decirte, querido, querida, que nos dice que en ese momento, cuando empezaron a reclamar, dice el versículo siguiente, que Moisés le dijo al pueblo, versículo 13, no temas, pueblo mío, están firmes, vean la salvación que Jehová hará con ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más para siempre lo verán, porque Jehová peleará por ustedes, así que ustedes estén tranquilos. Yo me imagino a tu equipo, ahora, no tan solo me imagino, sino que yo quiero que tú te imagines a tu equipo favorito. No sé si tu equipo favorito es el Sport Boys, Sporting Cristal, la U, Universitario, ¿verdad? Alianza Lima. Ahora imagínate, ¿sí? A tu equipo que le han metido una goleada ahí 5-0. Terminó el primer tiempo. Y de pronto el entrenador llega, ¿no? Ahí a las bancas y les dice al grupo, le dice ahí a los muchachos, él dice, chicos, tranquilos, estén firmes, ¿no? Vean la salvación que Jehová hará con ustedes. Ahora en la segunda parte, en el segundo tiempo, habrá una remontada. Vamos a voltearle el partido. Vamos a ganar. De esta manera actuó Moisés con el pueblo de Israel. Porque detrás de ellos venía todo el ejército de Egipto. Todo el batallón de Egipto. Todo lo que tenía. Toda la mercadería, todos los utensilios, todas las armas había traído Faraón. ¿Y sabes qué es lo más interesante? La palabra de Dios dice que Moisés fue el profeta que hablaba cara a cara con Dios. Hablaba face to face con Dios. Y en ese momento cuando Moisés le dijo, estén tranquilos. Yo me imagino a Moisésito, ¿no? Levantando su vista al cielo y le dice, Señor, ¿no es así? Tú vas a pelear por nosotros.
¿Sabes qué es lo que le dice en ese momento el Señor a Moisés? Cuando Moisés le hace la pregunta, Señor, tú vas a pelear por nosotros. El versículo 15 nos dice la palabra de Dios, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di, habla, cuéntale a los hijos de Israel, a mi pueblo, que avance, que marche, muévete. Si tú estás en medio de la autopista, aquí nomás, en la autopista de la Panamericana Sur, el plan de Dios es que tú no seas atropellado. El plan de Dios es que tú avances. Y cuando tú avanzas, el tráiler no viene y te atropella, sino que tú eres salvo. Cuando viene un proyecto de la iglesia, tal vez Semana Caleb, 10 días de oración, las 40 madrugadas, la semana de revive que estamos en esta semana, muévete, avanza, camina con el pueblo de Dios, participa de estos eventos. No permitas que en tu vida venga un tráiler, llegue el egipcio y te pueda matar. Estamos hablando de una matanza espiritual. Te voy a explicar de otra manera más clara. El plan de Dios para el hijo, para sus criaturas, no es que el muchacho vaya a la cárcel. El plan de Dios es que el muchacho sea libre, que el muchacho haga la voluntad de Dios en su vida y viva tranquilo y feliz en esta tierra. Pero ¿por qué la persona se encuentra en estos momentos en la cárcel? ¿Por qué el joven se encuentra en la cárcel? Porque son las decisiones que el joven tomó, son las consecuencias de las decisiones que él tomó. Y Dios quiere que tú avances. El Señor te quiere dar la victoria. Es allí, querido, que nosotros tenemos que aprender a movernos. Aprende a moverte. Aprende a caminar. Aprende a confiar de la mano poderosa del Señor. Aprende a caminar con Jesús. El versículo 19 que diga, nos dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, el ángel de Jehová iba delante de ellos. La columna de nube iba delante de ellos. De día era una columna de nube y de noche una columna de fuego que los protegía y los calentaba. Dice que en ese mismo momento, cuando estaban frente al Mar Rojo, el ángel de Dios, versículo 19, que había ido delante de ellos, delante del campamento de Israel, se apartó. Y puede ser que en tu vida tú sientas en algún momento que Dios se aparta delante tuyo. Pero ¿sabes por qué se aparta delante tuyo? Se aparta para ir detrás de ti. Se aparta para cuidarte tu retaguardia, para cuidar tus espaldas, para cuidarte de tu pasado que viene a atormentarte. El Señor desaparece de estar delante tuyo para aparecer detrás tuyo porque quiere cuidarte. Dice la palabra de Dios, asimismo la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás de ellos. Y es allí, querido, querida, que nosotros necesitamos dar el paso de fe. Confiar en el Salvador. Aprender a confiar en Jesús. Aprender a dar el paso de fe. Y cuando el pueblo de Israel comenzó a dar el paso de fe, Moisés en ese momento yo me imagino que le dijo, Señor, tú me pides al pueblo que avance, pero está el Mar Rojo ahí. ¿Cómo vas a hacer, Señor, para que abras el Mar Rojo y nosotros podamos caminar, podamos llegar a la Canaán terrenal? Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, yo te he puesto a ti para que tú seas mi instrumento en mis manos. Tú seas el instrumento en mis manos, le dijo. Atrévete a dar el paso de fe. Y entonces cuando el pueblo de Israel avanzó, se atrevió a dar el paso de fe, Dios le dijo a Moisés, Moisés, levántate ahí, levanta tu vara. Y verás qué es lo que pasa. Y entonces Moisés levantó la vara chocó al suelo y el mar se abrió en dos. Porque no era el poder de Moisés, era el poder de Cristo a través de Moisés. Y el pueblo de Israel caminó solo.
Cuando llegaron al otro lado, nosotros también encontramos el canto de María, el canto de Miriam, que se levanta para orar, se levanta para cantar, se levanta para alabar al nombre de Dios, después de tremendo milagro que Dios hizo en su vida. ¿Tú también quieres un milagro? ¿Tú también quieres que Dios obre en tu vida? ¿Quieres atreverte a dar el paso de fe? ¿Quieres atreverte a llegar a la tierra prometida? Recordando que antes de llegar a la tierra prometida tienes que pasar por el desierto. Atreverte a tener una religión de corazón, una religión verdadera y no tan solo una religión falsa, una religión aparente de boca para afuera, sino de boca para adentro. ¿Tú quieres tener ese tipo de religión? ¿Quieres que las personas vean a Cristo en tu vida? Atrévete a dar el paso de fe. Y finalmente, atrévete a mover. Muévete. Move. Querido, querida, Dios te ama. Quiero yo hacer una oración especial por ti. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 23:26, Hijo mío, entrégame tu corazón y mire en tus ojos mis caminos. Lo que Dios busca de ti es tu corazón. Dios anhela que tú decidas entregarle tu corazón a Él. Y que juntos, entonces, el Espíritu Santo puede obrar y darte un corazón nuevo. Ser renovados, ser transformados por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Quieres que el Espíritu Santo obre en tu vida? ¿Quieres que Dios transforme tu vida? Atrévete a mover, atrévete a dar el paso de fe. Escríbenos ahí en el enlace, escríbenos ahí en el WhatsApp, escríbenos ahí en el QR, escríbenos ahí en el Facebook. Si quieres estudiar la Biblia, si quieres conocer más a Jesús, déjanos por inbox tu número telefónico y nos vamos a comunicar contigo. ¿Quieres que oremos por tu familia? Comunícate ahí, porque vamos a orar por tu familia. ¿Quieres aprender más de Jesús? Escribe allí, quiero aprender más de Jesús. Déjanos tu número de WhatsApp, entonces nos comunicaremos contigo. Atrévete a dar el paso de fe. Y cuando el pueblo de Dios dio el paso de fe, cruzaron. Y aquel pueblo, aquel ejército que estaba detrás de Israel, nunca más volvió a aparecer. Y se cumplió la palabra del Señor. Vamos a orar, queridos amigos. Querido Padre Celestial, Señor, estamos reunidos en este día porque te damos gracias, porque nos das la oportunidad de poder haber estudiado tu palabra, porque, Señor, comprendemos que el plan de Dios para nuestra vida es grande, tu plan es maravilloso, y en este día, Señor, anhelamos que tu plan se pueda cumplir en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si te hemos faltado el respeto, si te hemos ofendido, si te hemos fallado. Úngenos, Señor, nuestros ojos con coriolio. Úngenos, Señor, nuestras vidas, pues queremos vivir una vida transformada, una vida, Señor, en Cristo Jesús. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu. Te lo pedimos de todo corazón, sin ser merecedores, pero confiando en los méritos de nuestro Salvador Jesús, te rogamos. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Maranata. Nos vemos de acá a 15 días.